Buenas tardes, maestro, compañeros. A nuestro equipo le tocó el tema de datos personales. Nuestro equipo se encuentra integrado por Rogelio Salas Peñalosa, María del Rosario Santos Hipólito, Giovanni Ballesteros Don Juan, Gustavo Mendoza Hernández y su servidor, Alberto Morales González. A continuación les daré un breve concepto de qué son los datos personales. Nos dice que se entiende que son datos personales todos los datos y las informaciones que permitan conocer la identidad de una persona física viva, identificada o identificable, es decir, de una persona de carne y hueso. Por lo tanto, esta definición excluye a las personas jurídicas y a las sociedades limitadas o anónimas, salvo en aquellos casos en los que los socios y los directores generales sean la misma persona. Los datos personales son toda aquella información que se relaciona con nuestra persona y que nos identifica o nos hace identificables, nos dan identidad, nos describen y precisan. Un claro ejemplo sería pues nuestra edad, nuestro domicilio, nuestro número telefónico, nuestro correo electrónico, trayectoria académica, laboral o profesional, nuestro patrimonio, nuestro número de seguridad social, CURP y entre otros. A continuación, mi compañero Rogelio les hablará acerca de otro subtema. Buenas tardes, compañeros maestros. Presento, mi nombre es María del Rosario Santos Hipólito y a mi equipo y a mí nos tocó hablar sobre el tema de datos personales. En mi caso yo les hablaré acerca de los tipos, qué tipos de especiales de datos personales conocemos. En regular lo agrupé en 5 grupos que de acuerdo al Reglamento General de Protección de Datos, en su artículo 9 se menciona sobre estos 5 grupos de datos especiales que se conocen. Tenemos en primera los datos de origen étnico-cultural, tenemos a opiniones religiosas, políticas o filosóficas, a la orientación sexual, a la información relativa a la salud, a las afiliaciones sindicales, y también quise agregar un poco sobre algunos datos biométricos como huellas dactilares o como también pruebas de ADN. También se menciona en dicho artículo 9, Reglamento de Protección de Datos Personales. Es pues importante saber que estos datos son sumamente importantes, cuidar que no cualquier persona tenga este acceso a ellos. Por ejemplo, en los datos culturales pues pueden pertenecer a una comunidad que solamente ellos pueden tener resguardados, y que pueden tener resguardados porque son datos de su comunidad, son datos de su cultura, y si ellos no quieren compartirlo o si no puede obligárseles porque es algo que les pertenece, es algo suyo. En relación a opiniones políticas, también en relación a lo religioso, debido a que a veces guardan información que solamente ellos tienen acceso, no se puede ir y nosotros exigir o que se revele esa información si ellos así no lo desean. En dicho reglamento, en su artículo 9, se menciona que solamente puede ser bajo el consentimiento de ellos, o si en una situación, en un procesamiento penal se les está solicitando. Debe de llevar un cierto orden y procedimiento para que ellos puedan dar este tipo de datos. En relación a la salud, también sobre alguna vacuna que se haya descubierto, por ejemplo, sobre datos que solamente ellos puedan tener resguardados y que en su momento ellos lo deseen compartir, podrán hacerlo, pero nadie puede exigírselo bajo bajo su consentimiento o bajo que alguna instancia judicial se lo pida. Igual en relación para la afiliación sindical, si esto solamente los guardan en su grupo al que pertenecen, no nadie se puede exigírselos. Y debido a que son datos sumamente importantes, no puede ser así, pues si se argumenta que solamente puede ser bajo el consentimiento o bajo que alguna institución judicial se lo esté pidiendo. Tendrán que hacer un procedimiento para que estos datos sean
presentados ante ellos. Es pues importante conocer esto, es importante saber sobre estos datos especiales que se conocen y saber que debe uno de cumplir con no más allá de ello, o sea, de que saber qué se debe hacer y cómo pueden protegerse y seguir protegiéndolos, porque es algo que solamente les pertenece a dicho. Y de mi parte sería todo. Buen día, compañeros. Mi nombre es Gustavo Mendoza Hernández y yo les hablaré sobre los derechos ARCO. Nos dice que los derechos ARCO son un derecho humano contenido en el artículo 16, párrafo segundo de la Constitución, la cual señala que toda persona tiene derecho a salvaguardar de su información personal y además al acceso, rectificación, cancelación y oposición ARCO de los mismos, en términos que fija la ley. Para reglamentar la referida custodia constitucional, el 5 de julio del 2010 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de los particulares, con la finalidad de regular el tratamiento legítimo, controlado e informado de los datos de personas físicas que garanticen su privacidad. De igual manera, prevé el derecho a la autodeterminación informativa y al ejercicio de los derechos ARCO. Nos dice que cada titular de los datos personales podrá por sí mismo o mediante su representante legal solicitar al responsable, quien tenga a su cargo el tratamiento de sus datos personales, en cualquier momento el ejercicio de alguno de los derechos ARCO. Con esos antecedentes, la comisión de la cual formará parte será la encargada de tramitar todas las solicitudes que sean representadas por titulares y por ende esa designación deberá ser comunicada en el aviso de privacidad. Los derechos ARCO, estos nos dice que son derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición al tratamiento de los datos personales. En todo momento el titular o su representante podrá solicitar al responsable el acceso, rectificación, cancelación o oposición del tratamiento de los datos personales que le conciernen. Hablaremos de lo que es ARCO. ARCO nos dice que es acceso, rectificación, cancelación y oposición. El acceso, el titular nos dice que tendrá derecho de acceder a sus datos personales que obren en posesión del responsable, así como conocer la información relacionada con las condiciones y generalidades de su tratamiento. La rectificación. El titular tendrá derecho a solicitar al responsable la rectificación o corrección de sus datos personales, cuando estos resulten ser inexactos, incompletos o no se encuentren actualizados. La cancelación. El titular tendrá derecho a solicitar la cancelación de sus datos personales, de los archivos, registros, expedientes y sistemas del responsable, a fin de que los mismos ya no estén en su posesión y dejen de ser tratados por este último. La oposición. El titular podrá oponerse al tratamiento de sus datos personales o exigir que se cese en el mismo cuando, aun siendo lícito el tratamiento, el mismo debe cesar para evitar que su persistencia cause un daño o perjuicio al titular. Y sus datos personales sean objeto de un tratamiento automatizado, el cual le produzca efectos jurídicos no deseados o afecte de manera significativa sus intereses. Bueno, compañeros, por mi parte sería todo. Buenas tardes, compañeros, mi nombre es Rogelio Salas Peñalosa. A continuación les hablaré sobre la informática jurídica que menciona Julio Telles. Nos comenta que la informática jurídica documentaria es el área más antigua de la informática jurídica. La finalidad de la informática en un sistema documentario consiste en encontrar rápida y pertinentemente posible la información que ha sido almacenada. El conjunto de esas informaciones constituye el banco de datos o corpus. La expresión base de datos se reserva por momentos a la designación o subconjuntos de corpus. En este libro nos menciona que los datos que se almacenan son los de la administración pública, órganos jurisdiccionales, despachos jurídicos o diferentes despachos de otras materias y las notarías. En estos ámbitos es donde más que nada se almacena demasiados datos personales, por ejemplo,
en las notarías o despachos son problemas personales o de propietarios pues de algunos terrenos o demás. Todos los datos personales entran dentro de la protección de datos. Antes de la aprobación del actual reglamento, la principal ley aplicable en España era la Ley Orgánica de Protección de Datos, pero desde el 25 de mayo del 2018 el Reglamento General de Protección de Datos o RGPD es el que se aplica en todos los datos de la Unión Europea como la Ley de Protección de Datos oficial y por lo tanto superior a la legislación nacional. Y bueno, esto sería todo, compañeros. Buenas tardes, mi nombre es Giovanni Ballesteros Don Juan. A mí me tocó el subtema de por qué y cómo deben protegerse los datos personales. La protección de datos personales se ha convertido en un tema muy importante durante los últimos años, principalmente con el auge de las redes sociales y el movimiento virtual de datos. Para evitar que sean utilizados con una finalidad distinta, para lo cual lo proporcionaste, evitando con ello se afecten otros derechos y libertades. Por ejemplo, que se utilice de forma incorrecta cierta información. Los datos personales y su cuidado son muy importantes, ya que pueden proporcionar beneficios a terceros y perjudicar a los afectados. ¿Cómo proteger mis datos personales? Aunque la protección de datos personales es un derecho humano, todas y todos debemos ser cuidadosos con nuestra información y vigilar a quién se la damos, por qué y qué harán con ella. Principalmente debemos evitarnos conectar a redes públicas, leer términos y condiciones, limitar la información en redes sociales, no compartir contraseñas de correo electrónico, redes sociales, celular o tarjetas bancarias, navegar en sitios seguros, usar dispositivos externos y no tener todo en la nube, elegir contraseñas seguros. También les hablaré un poco sobre lo que es el INAI. El INAI es el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. Es el organismo constitucional autónomo garante del cumplimiento de dos derechos fundamentales, el de acceso a la información pública y el de protección de datos personales. Para el primero, garantiza que cualquier autoridad en el ámbito federal, órganos autónomos, partidos políticos, fondos públicos y sindicatos o cualquier persona física, moral, que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad, te entrega la información pública que solicites. Para el segundo, garantiza el uso adecuado de los datos personales, así como el ejercicio y tutela de los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición que toda persona tiene con respecto a su información. Sus objetivos, el primero es garantizar el óptimo cumplimiento de derecho al acceso a la información pública y la protección de datos personales. El objetivo 2 es promover el pleno ejercicio de los derechos de acceso a la información pública y de protección de datos personales, así como la transparencia y apertura de las instituciones públicas. Objetivo 3. Coordinar el Sistema Nacional de Transparencia y de Protección de Datos Personales para que los órganos garantes establezcan, apliquen y evalúen acciones de acceso a la información pública, protección de datos, tratamiento de datos personales. Objetivo 4. Impulsar el desempeño organizacional y promover un modelo institucional de servicio público orientado a resultados con un enfoque de derechos humanos y perspectiva de género. También cabe mencionar que tiene 25 tratados internacionales, de los cuales solamente les daré 3, que sería el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, Convención Americana sobre Derechos Humanos, Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Por mi parte sería todo, espero la información les sea de gran ayuda.